A ver, decidí hacer este video porque creo que hay algunas cuestiones introductorias al tema de psicología de la motivación que es importante tratar. Así que brevemente voy a tratar de exponerlas aquí. Primero, bueno, todos venimos con ideas preconcebidas de lo que es la motivación, ¿no? Eh, ¿Qué entendemos por motivación? Quizá algo relacionado con esto. Gente feliz, saltando de un lado a otro, gente motivada, ¿no? Etcétera. Eh, en parte eso es cierto, ¿no? La motivación, en el campo aplicado sobre todo, se trabaja con esas cosas, con ejecutivos, etcétera, en el ámbito organizacional o deportivo. Pero sería un absurdo decir que motivación es esto, ¿no? Motivación es algo más, mucho más, ¿no? Bueno, empezaremos preguntándonos si es necesario en realidad hablar de motivación. No hay quienes sostienen o sostenían antes, ¿no?, que es suficiente hablar de estímulo, respuesta y eso es todo para explicar la conducta, ¿no? Eh, Sin embargo, veamos este ejemplo, ¿no? En estas situaciones, en ambas se presenta un mismo estímulo, que es un vaso de agua, pero las respuestas que se dan son distintas. En la primera situación, la persona bebe el agua y en la segunda situación, la persona no la bebe. ¿A qué se debe esta diferencia en la respuesta, en la conducta de la persona? Probablemente se deberá a factores internos, a cuestiones eh, internas que intervienen en la conducta de esa persona, ¿no? Una variable interna que interviene en su conducta. Por eso es que se habla de la motivación como variable interviniente, porque a veces realizamos conductas diferentes ante un mismo estímulo, por la motivación, ¿no? Vemos que entre el estímulo y la respuesta se considera esto, ¿no? Variables intervinientes, una de las cuales es la motivación. Bueno, ¿qué es la motivación? Este tipo de preguntas siempre es problemática, ¿no? Problemático, eh, porque los teóricos rara vez se ponen de acuerdo, ¿no? Aquí he transcrito una definición y he hecho una paráfrasis de otras. Primero, esto lo he sintetizado del libro de Patrick Govern. Dice, se refiere la motivación a las fuerzas que actúan en un organismo para que inicie o dirija la conducta. Eso es importante, ¿no? Inicie o dirija la conducta. Es decir, no solo se busca que inicie, que se active la conducta, sino también que se dirija a cierto objeto. Y como veremos en la siguiente diapositiva, precisamente la activación y la dirección son los principales indicadores de la motivación. Y luego dice, busca explicar la intensidad y persistencia de la misma, ¿no? O sea, no solo la intensidad con que se realiza, sino también que se mantenga en el tiempo. Eh, Luego, la segunda definición, Fernández, Abascal, Palmero y Martínez Sánchez eh, proponen esta definición, ¿no? Dicen que la motivación es un proceso básico relacionado con la consecución de objetivos que tienen que ver con el mantenimiento de la mejora o la mejora de la vida de un organismo. Es interesante. Es un proceso básico, está presente en todos los organismos, pero al parecer, al pensar en el ser humano, los autores dicen relacionado con la consecución de objetivos. ¿Ya? En el ser humano sería una conducta propositiva, ¿no? En los otros animales no, que tienen que ver con el mantenimiento o la mejora de la vida de un organismo. El mantenimiento no solo la parte homeostática de mantener una estabilidad, sino también la mejora de la vida de un organismo. O sea, esta definición al parecer trata de ser global, ¿no? Trata de abarcar varios aspectos. Y luego Riff señala que el estudio de la motivación busca responder dos eternas preguntas. Uno, ¿cuál es la causa de la conducta? Dos, ¿por qué la conducta varía en intensidad? ¿No? Son las grandes preguntas según Riff. Y bueno, esto vamos a pasarlo porque es bien amplio hablar de todo esto. Es solo para que tengan una idea. Y aquí quiero centrarme. Eh, ¿Qué es la motivación? Seguimos preguntándonos. Y encontramos dos indicadores principales, dos características principales de la motivación. La activación y la dirección. En la activación podemos encontrar o podemos buscar indicadores tanto en la respuesta manifiesta, en la persistencia como en la fuerza. Y en la dirección, bueno, se trabaja con las preferencias, ¿no? Esto vamos a verlo en las siguientes diapositivas con más claridad. Primero la activación, respuesta manifiesta. La respuesta manifiesta, bueno, sería indicador de la motivación porque decimos si un animal realiza una conducta, si se mueve, no, si muestra una conducta
entonces está motivado. Eh, 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 Inicialmente es buena, es un buen indicador. Sin embargo, hay situaciones en las que ese indicador no es tan bueno. Por ejemplo, aquí tenemos a un conejito asustado que sin embargo es asustado, pero no se mueve, no realiza conducta alguna, está paralizado. Diremos que el conejito no está motivado porque simplemente no se mueve, se quedó estático. Probablemente no, probablemente hay un depredador enfrente y el conejo está muy motivado para protegerse, pero la forma en que lo hace con el congelamiento no muestra una conducta manifiesta, ¿no? Entonces ese es el problema con con la respuesta manifiesta como indicador de la motivación. Luego está la persistencia. Bueno, aquí tenemos una ratita, una caja de Skinner, presionando una palanca persistentemente, ¿no? El problema con esto es que muchas veces en muchas de las situaciones experimentales con que se suele investigar la persistencia, eh, los estímulos no son muchos. Claro, los estímulos no son muchos. Es decir, el sujeto experimental no tiene muchas oportunidades tampoco de realizar otras conductas, ¿no? Por ejemplo, en esta caja de Skinner, la rata puede presionar la palanca y no puede hacer mucho más, ¿no? Si tuviera otras opciones, quizá se encontraría que no muestra tanta persistencia en la conducta que la motiva, ¿no? Ese sería un problema con la activación, con la persistencia, perdón, como indicador de la activación y la motivación. Luego está la fuerza, ¿no? Eh, ¿Cuál es el problema con esto? A ver, imaginemos que enseñamos una rata a que cuando presiona con fuerza una palanca va a obtener alimento y cuando la presiona débilmente no. Entonces la rata cuando va a presionar con más frecuencia la palanca con fuerza, ¿no? Bueno, esto encaja en nuestro esquema de lo que es la fuerza comunicadora en la motivación. No diríamos que mientras más fuerte presione la palanca, más motivada está. Pero imagínense que le enseñemos lo contrario, que la condicionemos para que cuando presione la palanca débilmente obtenga alimento, y cuando la presione con fuerza no lo obtenga. Entonces ahí se me presenta una situación un poco paradójica, ¿no? Eh, si nos guiáramos solamente por la fuerza como indicador de la motivación, diríamos que cuando presiona la palanca débilmente y obtiene alimento no está motivada, cosa que no sería viable, ¿no? Ese es un problema con la fuerza como indicador de la motivación. Por eso se suele decir que el mejor indicador sería al parecer la dirección, ¿no? La dirección de la motivación, que se suele medir o se puede medir con una prueba que se llama la prueba de preferencia. Tenemos a la rata aquí que tiene que elegir cuál de los dos estímulos prefiere. Eh, por ejemplo, le ponemos un tazón tazón con agua y un tazón con agua azucarada. Va a preferir obviamente el agua con azúcar. Entonces podemos decir que el agua con azúcar la motiva o es un indicador de su motivación, o su preferencia por el agua con azúcar es un indicador de su motivación alta por el agua con azúcar, ¿no? Entonces se dice que este al parecer es el mejor indicador de la motivación, ¿no? Las preferencias. Luego está esa parte que he considerado importante incluir, son las cuestiones de método, etcétera, que son muy importantes tener en cuenta, que es importante tener en cuenta porque ayudan a tener bien claras las cosas, ¿no? Sobre todo cuando se está iniciando con el estudio de la psicología en general. Tenemos las categorías de análisis primero. No mostré que iba a mostrar aquí. Voy a tratar primero las categorías de análisis y luego los niveles de explicación. Ahora sí, las categorías de análisis que he considerado aquí son cuatro pares. Análisis nomotético o ideográfico, análisis mecanicista o cognitivo, análisis innato adquirido, análisis interno externo. Brevemente, el análisis nomotético trabaja con grandes grupos y en lo que se interesa el análisis nomotético es la extracción de leyes o regularidades comunes a esos grupos, ¿no? Que se puedan generalizar. En el análisis nomotético no nos interesamos
específicamente por cada uno de los individuos que trabajamos, porque sería algo de nunca acabar, ¿no? Nos interesamos en cambio por lo que tienen en común esos individuos y por qué leyes podemos extraer del estudio de ellos, ¿no? En el análisis geográfico, en cambio, es totalmente distinto. Nos centramos en el individuo, queremos profundizar en sus vivencias personales. No nos interesa tanto el dato cuantitativo que ellos nos provean para nuestra investigación, ¿no? Sino que nos centramos en ellos mismos, ¿no? Un ejemplo de eso sería la terapia humanista, ¿no? Que se centraba en el individuo, en el cliente, como le llamaban, ¿no? El valor de la persona, etcétera. Luego está en la siguiente línea el análisis mecanicista y el análisis cognitivo. El análisis mecanicista sostiene que los procesos que rigen nuestra conducta son moleculares. ¿Qué quiere decir esto? Que son como procesos individuales uno después de otro, ¿no? Que están unidos de manera secuencial, ¿no? Son, digamos, procesos ciegos. No es necesaria una conciencia o un ente que rija la conducta, o, digamos, una conciencia, un ente superior en la cognición que rija la conducta, ¿no? Porque las conductas individuales moleculares son suficientes para explicar la conducta y la motivación. En cambio, el enfoque cognitivo no. El enfoque cognitivo dice que hay una conciencia que rige nuestra conducta, no un yo que rige nuestra conducta, que está planeando nuestra conducta, que la dirige a ciertas metas, ¿no? Es más eh, eh, cognitiva, pero se le llama porque postula una cognición, ¿no? Un ente cognitivo que está dirigiendo nuestra conducta. Eh, Ejemplos del enfoque mecanicista, bueno, el cognitismo clásico, ¿no? Eh, Clark Hall, por ejemplo, quien tuvo un famoso debate con Tolman. Tolman, precisamente representante del enfoque cognitivo, ¿no? De la conducta propositiva, decía él, que es un precursor, fue un precursor Tolman de la psicología cognitiva actual, ¿no? Luego están en la tercera línea las categorías de análisis innato y análisis adquirido. Un análisis ignatista postula que nacemos con facultades mentales, nacemos con ciertas características eh, que vamos simplemente a afinar, ¿no? A mejorar con nuestra experiencia, pero ya nacemos con ellas, ¿no? En cambio, el análisis empirista o el enfoque adquirido de la conducta adquirida sostiene que no, que nacemos máximo con predisposiciones que nos permiten aprender, pero lo importante, lo que nos hace humanos es lo que aprendemos en nuestra relación diaria, ¿no? En nuestra experiencia. Entonces están el enfoque innato y el enfoque adquirido. Y finalmente el enfoque interno y externo, ¿no? En lo interno está, por ejemplo, el psicoanálisis, ¿no? Que decía que nuestra conducta está motivada por pulsiones internas que dirigen nuestra conducta, ¿no? O también el enfoque de los instintos, ¿no? Decía que nuestra conducta está guiada por instintos internos, ¿no? En cambio, el enfoque de la externalidad, el enfoque de análisis externo, sostiene que las conductas están motivadas más por agentes del ambiente, ¿no? El conductismo, por ejemplo, sostiene que más importantes son los factores ambientales. Esa conducta, ¿no? El reforzador, el condicionamiento operante, motivación e incentivos, etcétera. Luego están los niveles de explicación, que son muy importantes, me parece. Aquí he puesto una cita bastante extensa de ese psicólogo colombiano, Rubén Ardila. Esto está en el comienzo mismo de su libro Psicología Fisiológica. Cuando habla de niveles de explicación, menciona eso, voy a leerlo. Dice: es un hecho que los fenómenos del universo están en relación unos con otros y que una explicación completa de cualquier fenómeno necesita ir muy lejos y decidir hasta dónde quiere llevar su explicación. Si todos los científicos van hasta el universo en su totalidad para tratar de explicar cada fenómeno, la ciencia se vuelve un conjunto de explicaciones vagas que no explican realmente nada. Para entender una célula, un átomo, el comportamiento de presionar la palanca en una caja de Skinner, es preciso entender el universo entero. Pero la mayoría de los científicos prefiere explicar aquello que está dentro de su área de trabajo y no hacer elucubraciones grandiosas que no explican nada.
A ver, lo que quiere decir Ardila aquí es que él está reconociendo que una explicación completa, lo pongo entre comillas, de algo necesita pues trabajar con varios niveles de análisis o niveles de explicación, es decir, necesitaría abarcar todos los niveles de explicación, ¿no? Como dicen, necesitaría explicar o llegar hasta el universo entero en su totalidad, hasta el universo en su totalidad. Por ejemplo, si yo analizo la conducta de una rata en una caja de Skinner, puedo hacerlo a un nivel conductual, eh, que es lo que se suele hacer, puedo hacer a un nivel fisiológico, examinar los procesos que subyacen a la rata, ya, hasta ahí vamos siendo ambiciosos, luego a un nivel filosófico, luego a un nivel no fisiológico, sino ya a un nivel más micro, ¿no? Los átomos, o sea, ya es más complejo y estaríamos haciéndonos un enredo por tratar de explicar todo absolutamente de una conducta, ¿no? Una explicación completa, entre comillas, como lo pone Ardila. Entonces, para hacer ciencia hay que tener bien claro en qué nivel de explicación estamos trabajando, no negar los otros niveles, porque eso sería reduccionismo, pero tener bien claro en qué estamos trabajando, en qué nivel estamos trabajando y no confundir niveles, cosa que lamentablemente se hace, es común en psicología, ¿no? Así que a esto se refiere más o menos Ardila con esa cita, ¿no? Que hay que centrarnos en nuestro nivel de explicación, ¿no? Y hacer explicaciones, o realizar explicaciones prácticas. Bueno, aquí he colocado algunos niveles de explicación. Algunos obviamente no voy a abarcar demasiado, solo a manera de ejemplo. Análisis filosófico, social, individual, fisiológico. Vamos a empezar por el fisiológico. El nivel fisiológico, el nivel de explicación fisiológico, bueno, se trabaja con este tipo de instrumentos, etcétera. En la primera imagen de la izquierda, es un esquema y una fotografía del famoso experimento de Olds y Milner. Ellos trabajaron la autoestimulación cerebral. Casi por accidente notaron que al poner un electrodo en la región septal de las ratas, que estaba conectado, un electrodo que estaba conectado a una palanca que la rata misma podía presionar, esta rata se volvía adicta a presionar la palanca. Es decir, esa palanca al ser presionada estimulaba esa parte de su cerebro y la rata se volvió adicta a estimular esa parte de su cerebro, por eso se llama autoestimulación cerebral. Llamaron pues al septo un centro del placer, ¿no? Que luego se han descubierto otros, ¿no? Más, incluso con más fuerza, como bueno, eso ya lo veremos luego, el asmo prosencefálico medial y etcétera. Pero bueno, eso es un ejemplo pues, de análisis de nivel fisiológico de análisis, ¿no? Eh, Luego está abajo de eso, de, bueno, primero la derecha, que es el método de lesión. Se puede trabajar lesión experimental, por ejemplo con ratas, ¿no? Se lesiona una parte de su cerebro, o con monos también, ¿no? Se lesiona una parte de su cerebro y se observa la reacción conductual, cómo afecta eso a su conducta, ¿no? Y se establece una relación causal, o al menos correlacional, entre el área dañada y la conducta, ¿no? Cómo está relacionada esa área específica con la conducta del animal. Pero esta imagen aquí es sobre lo que se llama un experimento natural, es decir, es de personas que han sufrido accidentes, esto es específicamente en un ACV, de un accidente cerebrovascular. A la izquierda está el tipo hemorrágico y a la derecha el tipo isquémico. Eh, y bueno, esto obviamente no lo hace el experimentador, por eso se llama accidente experimento natural, porque eso llega ya así al experimentador, y el experimentador, o bueno, en este caso no sería tanto experimentador, sino el científico, va a observar las reacciones, va a buscar también la correlación, ¿no? Entre el área dañada y la conducta de la persona, y tratar de establecer la relación entre área cerebral y conducta, ¿no? Y ahora sí, la de abajo, la izquierda, abajo, eh, se ve ejemplificada la técnica de neuroimagen. Ese es un caso curioso, es una combinación de fMRI, de resonancia magnética funcional, con EEG, que no es esto, es guerra, por si acaso, sino es electroencefalograma, ¿no? Pues es una combinación de resonancia magnética con electroencefalograma. Son las modernas técnicas de neuroimagen que se usan mucho en la actualidad, ¿no? Y de las que se suele agarrar, ¿no? Las neurociencias cognitivas, mucho. Eh, Luego tenemos el nivel individual.
que es bueno, el ejemplo clásico de la teoría individual es el trabajo del conductismo clásico, ¿no? Que tenemos la ratita en el laberinto, ¿no? Y se observa la conducta de la ratita, ¿no? Un individuo, se observa la conducta del individuo, etcétera. También se trabaja con humanos, obviamente. A la derecha tenemos un cuestionario que se utiliza mucho, ¿no? Se da instrucciones a las personas o se las pone en cierta situación, y luego se les pide que rellenen un cuestionario, que sería el dato que obtenemos, ¿no? En el nivel individual. Eh, Se llama nivel individual, pero no quiere decir que se trabaje, o sea, solo con una persona. Se trabaja en grupos, pero nos centramos en el análisis de la persona, de cada una de las personas individualmente, ¿no? Otro ejemplo clásico es el experimento de Albert Bandura, ¿no? De cómo estos niños, en la parte inferior derecha, los niños aprendían conductas agresivas, ¿no? Televisadas o que habían visto. Ahí varió el experimento de distintas formas, ¿no? Y la idea era ver cómo los niños podían aprender conductas agresivas. Eh, y bueno, aquí obviamente también se trabajó en grupo, pero se centró en la conducta individual de cada niño, ¿no? Se quiso ver la conducta individual. Luego está el nivel filosófico, que es problemático, porque eh, son teorías que no tienen problemas con el sustento empírico o con el sustento experimental científico. Tenemos, por ejemplo, acá en la parte superior a Rogers, Carl Rogers, el creador de la terapia centrada en el cliente, uno de los líderes de la psicología humanista, ¿no? Él, por ejemplo, sostiene que el hombre, el ser humano, es esencialmente bueno. Esa es una postura filosófica en la que basa toda su teoría, pero es una postura filosófica que no puede ser probada. Entonces por eso se dice, por eso en el punto uno digo, esas teorías dependen de la filosofía personal del teórico que las sostiene y no de los datos. Y el punto 2, por eso recalco, por tanto son difíciles e imposibles de probar empíricamente, ¿no? Otro ejemplo es la teoría famosa de Sigmund Freud, que tiene un esquema muy llamativo, ¿no? Muy interesante, el iceberg que está aquí a la derecha de la imagen de Freud, pero no, no ha sido comprobada empíricamente esa teoría, no se puede probar ese modelo, ¿no? Es un modelo filosófico, no quiere decir que sea malo, sino que, como veníamos diciendo, es otro nivel de análisis filosófico, que no hay que combinar, no hay que confundir con los otros niveles de análisis o niveles de explicación, ¿no? Luego tenemos el nivel social. eh, Aquí ya me trabaja con grupos como el nivel individual, pero aquí sí nos centramos en cómo el individuo interactúa con los otros, es decir, nos centramos en las relaciones sociales o cómo el entorno influencia a los individuos o cómo se auto moldea un grupo social, ¿no? Por ejemplo, a la izquierda es el experimento de Salomon Asch de la conformidad. Asch estudia la conformidad, cómo la presión social podía hacer incluso variar nuestra percepción, ¿no? Muy interesante el experimento de Asch. En la derecha el famosísimo experimento de Zimbardo, Philip Zimbardo, en la Universidad Stanford, la cárcel simulada de la Universidad de Stanford, donde se cogió a chicos, estudiantes universitarios comunes y corrientes, mentalmente sanos, los asignó aleatoriamente a actuar de dos formas, ¿no? Como presos o como carceleros, en la cárcel simulada que se había construido en el sótano de la Universidad de Stanford. Eh, el resultado fue tan desastroso que se tuvo que parar el experimento antes de tiempo. ¿Por qué? Porque se vio que los carceleros, como se ven en las imágenes de abajo, pasaban conductas violentas, agresivas y de humillación contra los actores presos, ¿no? Los que hacían de presos. Y bueno, Zimbardo llamó a todo esto el efecto Lucifer, ¿no? Así como el ángel, el Lucifer que era hermoso y se convirtió en lo peor, ¿no? Así como esos muchachos normales, estudiantes universitarios como cualquiera, podían llegar a esas condiciones solo por el rol social que estaban desempeñando, ¿no? Entonces Zimbardo hace esta teoría muy interesante, este experimento muy interesante, ¿no? Mm, Bueno, esas referencias, esto no importa. La bibliografía a revisar, ¿no? Me olvidé del año. Pero bueno, aquí está el primer libro de Palmero, Fernández de
Palmero y colaboradores, son coordinadores ellos. El libro está compuesto de varios ensayos o artículos, ¿no? De distintos colaboradores. Este libro es de 2002, pero mantiene mucha vigencia, es un tremendo libro. Su desarrollo teórico es formidable. Luego está el libro de Petrie y Govern, también muy bueno, sobre todo para motivación. Se divide en tres grandes campos. Primero los enfoques fisiológicos, mecanismos fisiológicos de la motivación, luego los enfoques conductuales y al final los enfoques cognitivos, ¿no? Y remata con un capítulo final sobre emoción y motivación, ¿no? Ahí no habla mucho de emoción, solo el capítulo final, que es muy bueno también. Y el libro de Riff, de motivación y emoción, que estoy revisándolo, es de 2010. Tiene un desarrollo teórico bastante interesante también. Y muy ameno, está escrito muy amenamente. Y es el más reciente de los tres, como verán. Y bueno, eso fue todo. Gracias.